A ver, hay un tema que a mí no me queda nada claro, ¿no? Lo que sí me queda claro es lo que uno ve en el día a día en las calles de Lima y en las calles del Perú en general. Carros destartalados, ¿no? Buses, ¿no? Combis, que claro, uno se compra su carro con esfuerzo, lo trata de mantener, ¿no? Nuevo, lo lleva a su mantenimiento, pero sin embargo en una ciudad como el Perú, en donde el manejo es tan agresivo, porque ojo, no seamos tan ingenuos y conchudos, discúlpeme la palabra, de creer que, ay, el tráfico del Perú, uno se estresa tanto por el tráfico. Mentira, mentira, mentira. En México, en Sao Paulo, el tráfico es igual. Hablo de la cantidad de carros, ¿no? Y de que finalmente las calles tienen su rush hour, ¿no? Su hora pico, y que obviamente se avanza poco. La gran diferencia en el Perú es el claxon y la agresividad para manejar. Eso no lo ves en ningún país del mundo. Claro, tú en Sao Paulo te quedas atracado, pero ¿tú crees que vas a sufrir el estrés de que te meten el carro, de que la combi, no, ahí mismo, de que tú pones tu direccional y no te dejan entrar, o de que cuando hay para doblar a la izquierda, la gente se pone en el carril derecho y desde el carril derecho cierra todos para voltear a la izquierda? Eso no existe en ningún país del mundo. O sea que no seamos tan ingenuos, porque es un tema de agresividad, de cultura cívica, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese no es mi punto, sino mi punto también es las revisiones técnicas de los carros. Hay un tema ahí entre Farenet, que sacaron varias denuncias que le da el visto bueno a lo que sea, y otra empresa, Lidercon, que incluso está, entiendo, tiene un arbitraje con la Municipalidad de Lima, con el Estado peruano, que al parecer no está autorizado para dar, ¿no?, el visto bueno de las revisiones técnicas. ¿Qué está pasando? En ese sentido, nos enlazamos con Fabricio Orozco, experto en temas de transporte. Fabricio, muy buenos días, gracias por atendernos. Cristian, buenos días y buenos días a todos los oyentes. Encantado de estar contigo, que sea por línea telefónica, y dispuesto a responder tus preguntas. Gracias, Fabricio. El placer es mío, todo mío. Fabricio, cuéntame un poco, ¿en qué situación estamos? Es decir, por un lado hubo una denuncia que Farenet en verdad no hacía las revisiones técnicas correctamente, más allá de que estaba autorizado. Incluso Sutran, entiendo, creo que los clausuró por algunos días o no sé si semanas, pero ahora también una nota del diario El Comercio muestra que el Lidercon, no sé si tiene mejor calidad, pero sin embargo no tiene la autorización para dar estas revisiones técnicas. ¿Cuál es la realidad de parque automotor peruano teniendo en cuenta estos problemas de quienes deben hacer las revisiones técnicas? Bueno, la realidad de esto es que a partir desde el mes de diciembre, de acuerdo a la resolución ministerial 986-2018 del MTC, se dispuso fortalecer todo el sistema y el funcionamiento de las revisiones técnicas y entrar a una reorganización de todo este sistema, debido a que se detectaron una serie de problemas y de relaciones y de conflictos de intereses que habían entre funcionarios del ministerio y las mismas empresas que prestan revisiones técnicas a nivel nacional. Hay que tener en cuenta que hay 168 centros de inspección técnica vehicular en todo el país. El 19% de esos centros está en Lima, y lo que se ha venido dando a nivel nacional, vamos a decirlo así, sin mencionar empresas, o sea, esto es un tema generalizado del sistema. Hemos llegado incluso a tener las revisiones técnicas delivery, y ese es uno de los problemas principales, porque, por ejemplo, en la nota que aparecía ayer en El Comercio, que compromete a esta empresa Lidercon, se establecía que el Lidercon venía expidiendo certificados de inspección técnica vehicular en plantas que están cerradas, que están sancionadas o que están con clausura temporal. Entonces, acá hay un tema que es grave, porque se ha tomado por asalto el sistema de inspección técnica vehicular, se ha moldado a prácticas de corruptelas, y lo que se hace es definitivamente perjudicar a todos los que dependemos de lo que es el transporte, sea público o privado, porque no tener un certificado de inspección técnica y no tener un certificado de inspección técnica verdadero que refleje la inspección del vehículo como tal, pone en riesgo a todos nosotros. O sea, empecemos porque un vehículo es un bien riesgoso, y ese bien riesgoso, obviamente, si no está en las condiciones idóneas para ser operado,
¿no? O sea, no está con buenos frenos, no está con buena suspensión, no tiene las luces debidas, se convierte en un peligro para todo aquel que es un peatón o para todo otro conductor que pueda cruzarse con un vehículo que está mal inspeccionado, no obstante que tiene su certificado que indica que pasó la revisión técnica. Correcto. Fabricio, tengo una pregunta, porque tú hablaste de que habíamos llegado a tal punto de que se hacía el tema de las revisiones técnicas por delivery. Eso, sí, digamos, per se es un despropósito. O sea, eso inmediatamente nos está hablando de un grado de corrupción. ¿O hay factibilidad de lograr eso, o sea, disculpa mi ignorancia, pero a priori es una trampa, es trucho? Es trucho, no hay forma de que tú pases. Es como que yo fuera un médico y te dijera... Cristian, por teléfono te electrocardiograma por teléfono. Ya, ok, clarísimo. Entonces, no hay forma, pues. Ya, ok. No hay forma. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad que tú me dices? Porque claro, en un principio yo conozco un poco el caso Lidercon, más que todo, digamos, en la controversia que tiene con la Municipalidad de Lima, pero entiendo que esas, digamos, ¿cómo es que se diría? Esas facultades que tenía la municipalidad luego pasaron al MTC. O sea, ¿quién es hoy quien debe regular que las revisiones técnicas cumplan el papel que deben cumplir? A ver, quien regula, quien emite la normativa es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Y quien supervisa el cumplimiento es Sutran. Así es. Entonces acá tenemos un tema que están en reorganización a partir de esta resolución ministerial que se dictó y que fue publicada en El Peruano en diciembre del año pasado, y a partir de eso, claro, se reorganiza, pero la fiscalización no es efectiva. Entonces, tenemos noticias como, por ejemplo, que hay plantas que están clausuradas y que vienen emitiendo estos certificados. Entonces, lo que inmediatamente tendría que hacerse es una denuncia, y lo que tendría que hacerse es buscar sanciones a nivel de los contratos de concesión o de los que tienen estos señores que hacen las revisiones técnicas, estas empresas, o en todo caso sancionarlos de manera definitiva, porque esta es una falta sumamente grave. O sea, eso no es un tema de vamos a esperar que cada 4 vehículos que se encuentre un certificado que sea trucho, recién le vamos a cancelar la autorización. Es que nadie creo que acá el tema es un tema más de sanción. Correcto. Y es un tema además de denuncia hacia el Ministerio Público para que intervenga. O sea, acá el ente fiscalizador o el ente regulador, en este caso supervisor, que es Sutran, tiene que tomar medidas. Si bien es cierto, ellos tienen competencia administrativa, pero también pueden denunciar ante el Ministerio Público estos hechos delictivos, claro, para que sea a través del Ministerio Público y de los procesos penales correspondientes que se sancione a quienes tienen que ser más activos, porque también entiendo que en la denuncia creo que sacó Cuarto Poder respecto de Farenet, también quedó claro justamente estos incentivos perversos que muchas veces existen en nuestro país. Es decir, les conviene simplemente pagar la multa y otra cosa mariposa, y siguen finalmente dando revisiones técnicas truchas porque no se activa la otra parte de la fiscalización, que es la del Ministerio Público, ya con sanciones penales y también pecuniarias. Pero por supuesto, o sea, a ver... Fabricio, a ver, te preguntaba justamente, ¿no? Porque falta todavía, digamos, esa otra parte de los dientes, ¿no? Que no sea pues rentable recibir una multa de Sutran y seguir en lo mismo. Claro, o sea, el tema no solamente es que, claro, para un contrato de esta naturaleza, si yo recibo una sanción, pago la multa. Para una autorización, si yo recibo una sanción, de acuerdo a la tabla de sanciones, pago la multa. Pero el tema no debe quedar ahí, o sea, el tema debe ir, ¿cuál es la consecuencia de este hecho, de esta infracción administrativa? La consecuencia es que hay un potencial riesgo contra la vida y la salud de todo aquel que transita bien en vehículo o a pie y que se cruce con estos vehículos que tienen certificados de inspección técnica truchos. Sí. Entonces, definitivamente ahí es donde tiene que complementarse el tema con el Ministerio Público. Ahí es donde se tiene que denunciar a estas empresas que, si bien es cierto, se les sanciona administrativamente, también están atentando contra la vida o contra la integridad y la salud de las personas,
porque no solamente hablamos de accidentes, hablamos de contaminación, hablamos de una serie de defectos y problemas que tiene un vehículo que puede obtener un certificado de inspección técnica vehicular que no sea el correcto. Correcto. Ahora, entonces, esa medida preventiva y proactiva para prevenir estos temas que pueden derivar en causas de accidente de tránsito. Mira que los accidentes de tránsito son la segunda causa más grande de muerte en el país. Sí. Entonces, ¿dónde estamos? ¿No? Correcto. Nos vemos Ahora, con vehículos que se caen en la sierra y que son vehículos que pasaron inspecciones técnicas vehiculares y que han sido inspecciones técnicas vehiculares truchas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el interés, Fabricio, o sea, de las empresas que ganar plata? O sea, el empresario peruano que no le importa nada, solamente llenarse el bolsillo. Por supuesto, o sea, a ver, quien circula por las carreteras, vamos a poner el caso de las carreteras o por las calles, o yo tengo una Custer, ¿no? Entonces tengo una Custer que tiene más de 20 años de antigüedad, que me busca un certificado trucho para que me diga que sí, mis luces están bien, mis frenos están bien, mis emisiones de gases están dentro de los parámetros normales, que mis asientos están en buena condición, que tengo todos los mecanismos de prevención, de primeros auxilios, etcétera, herramientas, y salgo a circular con ese certificado trucho, y sin embargo, no tengo nada de eso en el vehículo, y mañana más tarde me falla la dirección, me fallan los frenos, y definitivamente eso a costa de todos los días ir ganando plata de acuerdo a los pasajeros que voy transportando. Es un buen punto, sin Fabricio. interesarme el pasajero. Correcto. Es un buen punto, Fabricio, porque yo siempre he criticado un poco a mis colegas, ¿no? Porque cada vez que había un accidente, yo me acuerdo, por ejemplo, este camión que mató, creo que a gente de mototaxi en Ventanilla, porque dice que se quedó sin frenos. Y claro, nosotros siempre, periodistas, nos quedamos en el nombre del chofer. Y claro, detrás del chofer normalmente hay una empresa que puede no haber cumplido con la labor de tener el carro en buena situación o haber hecho trabajar al chofer más de las horas correspondientes. Entonces, claro, nos quedamos siempre en una parte parcial de la información, pero me parece que ahora también deberíamos estar atentos en cada accidente de tránsito, si es que el carro parece, ¿no?, que justamente no esté en buen estado, ver quién le dio el certificado de revisión técnica a ese carro que genera accidentes. Por supuesto, y no solamente eso, o sea, nosotros nos quedamos en la estadística del accidente, en el actor, vamos a decir, principal, que a veces es el conductor, pero no vamos más allá, no vamos a cuál es la empresa que está atrás, quién es el propietario individual de ese vehículo, porque a veces el chofer es un chofer que está trabajando para poder pagar el alquiler de ese vehículo diario. Correcto. Y le ponen el vehículo y él se monta al vehículo sin importarle si el certificado sea válido o no. Tal cual. Basta con que se lo den. Entonces, claro, nos quedamos en que capturan y le dan mandato de detención al chofer, pero atrás también hay alguien que tiene responsabilidad. Como te digo, si yo tengo una Custer y la Custer la meto a una empresa de afiliadores que brindan transporte acá en Lima y me ponen un chofer, a mí lo que me interesa como dueño de la Custer es que todos los días ese chofer me pague a mí mis 200 soles. Correcto. Es que ese sistema no me interesa el resto. Tal cual. Ese sistema lo trató también de caer, porque claro, ese es un incentivo perverso, ¿no? O sea, es perverso. Perverso. Ahora, déjame cambiar un poco de tema. Perdón, antes de pasar a las Custer, solamente una última. ¿Hay algún grado de diferenciación entre vehículos privados y vehículos de transporte público para el tema de la revisión técnica? Porque, a ver, claro, todos están en las vías, todos significan un peligro, pero me parece que uno de servicio público pues debería tener un régimen, digamos, especial, no sé, corrígeme si me equivoco. Sí, existe, vamos a decir, la norma técnica, el protocolo de revisión es distinto para el caso de los que tenemos, por decir, vehículo privado o particular. Tenemos que pasar revisión técnica una vez al año. Para el caso de las unidades de transporte, el periodo es más corto, es semestral. Entonces sí hay regímenes distintos. Bueno, sobre el papel, Fabricio, porque en las calles lo que vemos es que justamente los de transporte público son los más destartalados, los más chocados, los que no cuentan con direccional, etcétera, etcétera. Es que ahí viene el problema que se ha venido suscitando con estas corruptelas de las revisiones técnicas delivery o de la omisión a la revisión técnica. Y entonces ahí también viene el tema de una vez que se interviene una unidad de transporte por parte de los fiscalizadores de la municipalidad o de la policía en Lima, por poner el ejemplo, vehículo que no tiene revisión técnica al día
inmediatamente al depósito. O sea, no podemos tener ningún tipo de contemplación con ese tipo de infracciones. Correcto. Así como si no tiene SOAT, no puede circular, así como si el conductor no tiene el brevete habilitado, no puede seguir conduciendo y se detiene la unidad, vehículo que no tiene revisión técnica, inmediatamente al depósito o inmediatamente se le conduce para que pase la revisión técnica correspondiente y que sea observado. Entonces, esas son las cosas que hoy día están fallando. Correcto. O sea, tenemos la norma, pero nos falta ejecución en la fiscalización. Clarísimo, clarísimo. Fabricio, te agradezco mucho. Solamente una última cortita de un minutito. Estas cústers han ayer intervenido una que tenía 5 millones de soles en papeletas. La Autoridad de Transporte Único o de alguna norma el MTC ya va a poder permitir que estas con 5 millones en papeletas, o sea, que las papeletas no sean un chiste, sino que efectivamente cuando llegas a un límite que no pagas o sumas una cantidad de papeletas, pues quede fuera de tránsito, de circulación. A ver, las papeletas son administradas por las municipalidades y la fiscalización respecto de los vehículos que tienen infracciones no pagadas recae sobre las municipalidades. Entonces, cuando hay operativos, la municipalidad para el vehículo. Por lo general, los ejecutores coactivos ya le formularon una demanda, una acción coactiva, están embargados, tienen que ser capturados y llevados a depósito. No existe una sanción respecto de la acumulación de estas multas, más allá de los procedimientos coactivos que están establecidos dentro de lo que es la recaudación de los importes no pagados por multas. Correcto. Bueno. Entonces, yo entiendo que ahí hay un vacío, porque yo no puedo tener una unidad que tenga 5 millones de deuda y que esté circulando alegremente. Correcto. Un vacío legal. Así es. Un vacío legal del cual se aprovechan. Que por la Constitución los vacíos legales deberían ser cubiertos por qué institución del Estado. Estoy tomando tipo examen de primaria. Lo que pasa es que en temas administrativos, Cristian, a diferencia de temas civiles, en temas civiles nosotros podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe, ¿no? Pero en temas administrativos solamente nos podemos regir por aquello que está previsto en la normativa, que es el principio de legalidad. Correcto. Entonces, yo no puedo llenar los vacíos con una, vamos a decir, con una simple práctica o práctica generalizada que se puede volver una política. Pero claro, por eso te digo, o sea, debería ser finalmente o cada municipio o finalmente una norma desde el Congreso de la República, que finalmente es correcto. Entonces desde ahí es donde justamente hago el llamado para que el Congreso cumpla su chamba, pero también todos los involucrados tenemos que exigir al Congreso que llene ese vacío legal que está permitiendo un resquicio por el cual malos choferes, malos empresarios, pues sin embargo solamente quieren ganar billetes y les importa un pepino todo lo demás. Es que vuelvo al tema, o sea, el tema parte desde una acción conjunta, hay que darle el marco legal a la administración para que intervenga. Correcto. Pero si el Congreso está discutiendo si a una congresista la mandaron a rodar o no, y no le interesa el tema de los votantes, que son los usuarios de estos vehículos, entonces definitivamente, ¿cómo la administración puede tener un instrumento por el cual evitar que ese vehículo acumule 5 millones de multas? Ni rematando el vehículo vas a conseguir que te paguen esa cantidad de multas. Fabricio Orozco, un placer como siempre, muchas gracias. Cristian, gracias. Un placer. Hasta luego.